Esta es la desgracia o estas son las desgracias de nuestro tiempo, en mi opinión. Uno, una masa de personas adictas al ruido, aburridos permanentes, aburridos profesionales que buscan alivio a su tedio infinito, asomándose día y noche, noche y día al fondo de sus pantallas vacías siempre. Dos, los ociosos por convicción, hombres sin sueños, meros muñecos humanos que han renunciado por pereza, pero sobre todo por cobardía, a los deberes que impone la búsqueda y defensa de la libertad. Y esta palabra es muy importante. Sin libertad, la vida como proceso vital social carece de sentido. Número 3, el pensamiento tribal, y esto es profundamente doloroso, esto es trágico. Pensamiento tribal, decía, no de pocos, no de muchos, de millones de seres manipulados, entrenados en el odio hacia los diferentes, hacia lo diferente. Son los nuevos clanes, las bandas de seres empequeñecidos por el miedo y la miseria moral. Ojo aquí, la palabra clave, miedo. 4, la aparición de bufones mediáticos, de los que yo siempre hablo, ¿no? Bufones, payasos, pues, seres estridentes con ínfulas de dictadores, la fascinación que sus delirios ejercen en tantos hombres y la condenación que suponen para sus pueblos y para la historia del mundo. Esta es la tragedia que nos rodea, que nos acosa por estos días y que parece no tener una solución próxima. 5, la pérdida del sentido, ¿no? El sentido del logos. Esta trágica certidumbre nihilista de tanta gente, este vacío buscado o consentido que nos condena a la inmovilidad, el asco y la desesperanza. La persona que ignora deliberadamente su valor es una tragedia que conmueve al universo entero. Esa es quizás la tragedia más dolorosa, la más decisiva, ¿no? Porque supone todas las demás. Número 6, el olvido del porvenir. Una generación incapacitada para pensar en nada que no sea el aquí y el ahora, el yo, el aquí, el ahora, el para mí. Son los grandes despilfarradores de tiempo y talento. Han renunciado inexplicablemente a la más elevada tarea del espíritu. ¿Y cuál es esa elevada tarea del espíritu? Bueno, la construcción del mañana. 7, el miedo paralizante inoculado por los grandes creadores de contenido comunicacional masivo, ¿no? El esfuerzo y la inversión de recursos dedicados a secuestrar el aliento de la población es enorme y reditúa, por supuesto. Un sistema nervioso agarrotado como el de muchas personas, ¿no? Agarrotado por el pánico, no permite que la persona desarrolle sus funciones cognitivas más elementales. El miedo, tampoco me cansaré de recordarlo siempre, el miedo nos hace más tontos de lo que somos. Renunciar al miedo es reconquistar por lo menos 3/4 partes de una vida que ya damos por perdida. 8, la pérdida del sentido del humor, que es siempre liberador. No existe libertad, no podemos aspirar a la libertad sin el sentido del humor. Esa es la importancia de esta característica humana. El sentido del humor es hoy una espada de crueldad, es una espada es un instrumento perverso, ¿no? Una espada de crueldad en manos de los cínicos, ¿no? Un cínico es una persona frágil, pero peligrosa, una persona que no tiene el poder de la ternura, alguien que no se ha dejado tocar por las fuerzas del amor, es decir, las fuerzas de la vida. Eso es lo que es el humor hoy, una espada, un instrumento de agresión, ¿no? Una pura perversión que se ejecuta desde las sombras con la consentida alevosía del anonimato global. Basta
Basta poner un poco de atención para darnos cuenta de que entre nosotros, sí, aquí en nuestras calles y avenidas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, nuestras ciudades, viven algunos cuantos, demasiados, diría yo, demasiados que Alejandro, demasiados monstruos. Número 9, la soledad buscada o recibida, el emparedamiento masivo de almas, ¿no? El desarraigo, almas desvinculadas, desvalidas, pobres y rotas. El ser humano separado de su comunidad no es más que un pobre náufrago en una isla sin nombre. ¿Qué queda de un hombre cuando es arrojado a una isla desierta? Esa es una pregunta importante, capital. 10. El irracionalismo y sus mil máscaras, el triunfo de la superstición, el fervor fanático y antiintelectual que ha generado millones y millones y millones y millones de personas que, siendo cronológicamente adultas, los ves y dices, bueno, he ahí un adulto. Pues resulta que son como niños y están ahí como los pollos esperando que les echen su gusanito de embaucamiento, de charlatanería, de mentira, ¿no? de tonterías que no se sostienen en la realidad. Y se educan, entre comillas, entre muy grandes y sangrantes comillas, se educan pues en YouTube y en estos lugares, ¿no? Y creen que es verdad todo lo que perciben con los sentidos. Dicho todo esto, termino afirmando mi fe en que no todo está perdido si aún queda en alguien un atisbo de conciencia, es decir, de conocimiento de la grandeza humana. Soy una criatura de los 90, por Dios, una criatura de la década más optimista de todas. ¿No decía Fukuyama que la historia había concluido y que habían ganado los buenos? Pues no ha concluido la historia, seguimos todavía luchando y por eso escribo y digo cosas como estas. El espíritu de los hombres, de todos los hombres, tiene alas. Esa es mi fe. No insistamos, pues, en arrastrarnos, habiendo tanto y tanto cielo sobre nuestras cabezas. Esto creo.